orgánico, ¿no? Es que son las que más cortas. Ya. Vamos a explicar el tema antibiótico, clasificación y resistencia bacteriana. ¿Será que yo puedo tomar antibióticos si estoy con un resfrío viral? No, ¿por qué? Vamos a la siguiente. Competencia. Eso lo vamos a dar. Bueno, para empezar a definir los antibióticos, primero tenemos que tener conceptos previos, ¿ya? Conceptos básicos. Esto también se va a ver al año de fármaco. Casualmente yo el año pasado aprendí y dije, fármaco, no tiene mucha importancia. Pero el fármaco tal cual lo concepto, ¿ya? ¿Qué es un fármaco? ¿Ya? Un fármaco se define como toda aquella sustancia química capaz de realizar una modificación en la función del organismo. ¿Será que un fármaco crea funciones? No, ya, no crea funciones. Si les preguntan, no crea funciones. Simplemente modifica aquellas que ya existen. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado el paracetamol? O bueno, mejor el ibuprofeno. ¿Alguna vez escucharon ese fármaco? Sí, ¿no es? ¿Para qué lo usan? Ya, para dolores, inflamación, para la fiebre. ¿Ya? Este fármaco se caracteriza por ser un aire. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Ya es un antiinflamatorio, un esteroideo. Y esto para que más o menos tengan un breve concepto sobre qué es un fármaco. ¿Ya? Es un AINE que inhibe la cicloquigenasa, por lo tanto va a tener efecto antipirético, antiinflamatorio y analgésico. Listo, nos quedamos con eso, no lo voy a complicar más. ¿Qué es un fármaco? Es una sustancia química capaz de modificar una función en el organismo. ¿Ya? Nada más. ¿Qué es el mecanismo de acción? ¿Se recuerdan que en la anterior clase la doctora me preguntó ¿qué es farmacodinámica? ¿Qué es farmacocinética? ¿Cómo se le dice cuando una palabra es parecida a otra? ¿O tiene un significado? ¿Sinónimo? Un sinónimo de farmacodinámica es mecanismo de acción. O también su otro nombre es mecanismo de acción, acción farmacológica. ¿Ya? Mecanismo de acción es el tipo de modificación que va a realizar el fármaco en el organismo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Y por último tenemos que es un efecto farmacológico. El efecto farmacológico se define como el resultado de la acción farmacológica. ¿Ya? Cuando hacemos una acción farmacológica es la inhibición de algo, una estimulación de algo, y el efecto farmacológico es lo que se logra con eso. Por ejemplo, un efecto farmacológico del ibuprofeno es analgésico, es antiinflamatorio. Eso sería el efecto farmacológico. ¿Ya? No lo chico más con fármacos, vamos a lo siguiente. Otro concepto sobre qué fármaco. Los fármacos, ¿para qué se usan? Se usan para curar, para prevenir, para curar en el caso de los antibióticos. Y aquí hay un ejemplo del antibiótico que es la penicilina. Prevenir la hexavalente. ¿Alguien se acuerda de la vacuna pentavalente que le explicó en una clase? ¿Sí? Ahora se conoce como hexavalente. Creo que les dije, ¿no? Que se le agregó una para prevenir una nueva enfermedad, que era la poliomielitis. Ya, anoten, por si acaso. ¿Ya? Las vacunas principalmente se usan para prevenir. Tenemos dos tipos de vacunas, vacuna de acción activa y pasiva. Activas son aquellas que ya tienen anticuerpos y pasivas lo que tienen los antígenos para que el cuerpo produzca anticuerpos. También se usan para controlar. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de la enfermedad del hipotiroidismo? Para el hipotiroidismo se ocupa la levotiroxina, ¿ya? Que esto se encarga de estimular para que se produzca más hormonas tiroideas y así poder contrarrestar un poco el hipotiroidismo. Pues no sé ni por qué estoy nervioso, se me están ¿Ya? Y también tenemos fármacos antihipertensivos. ¿Han escuchado alguna vez voy a tomar el losartán, voy a tomar el enalapril, alguna vez familia? ¿Sí? Son fármacos antihipertensivos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. También tenemos el ARA2. Y por último tenemos fármacos que se ocupan para diagnosticar, como el sulfato de bario.
Antibióticos. Lo que nos interesa en esta clase son los antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos son los fármacos encargados para destruir las bacterias, ¿no? Un antibiótico es toda aquella sustancia que una vez ingresa al organismo, ¿qué finalidad tiene? ¿Ya? Toda aquella sustancia que una vez ingresa al organismo, ¿cuál es su función? Que es capaz de inhibir el crecimiento o netamente de destruir una bacteria. ¿Por qué se caracterizan estas bacterias? ¿Alguna vez hemos escuchado el término hidrosoluble, liposoluble? Sí. ¿Hidrosoluble por qué se caracteriza? Soluble en agua. ¿Y será que atraviesa la membrana bilipídica o membrana lipídica? No, no es. ¿Agua con grasa? Perfecto. Estos se caracterizan por ser hidrosolubles, por lo tanto no van a ingresar a la célula y generalmente se dice que no son dañinos, pero también tenemos antibióticos que son nefrotóxicos, hepatotóxicos. ¿Ya? ¿Conocen a este señor? Sí. ¿Sí? Sí. El que inventó la penicilina. Este señor no. se llama o se llamó Alexander Fleming, nació en 1881 y falleció en 1905. ¿Alguien sabe algo sobre este doctor? Él estaba haciendo experimentos, ¿no? Y un día salió de viaje a distraerse y justamente había crecido, había inhibido el crecimiento un hongo que había de la bacteria, había inhibido el crecimiento. Bien. Dice que este doctor era un poco desorganizado, así como algunos de nosotros, ¿no? Dice que realizaba cultivos, experimentos de diferentes microorganismos. En este caso dice que realizó un cultivo de Staphylococcus aureus. Lo cultivó y se contaminó ese cultivo, ¿ya? Porque generalmente ¿dónde se mete los cultivos para que se permanezcan estériles? En la estufa, ¿no? Ahí están, para que se desarrollen. Es donde los puse ese día, cuando realizamos el cultivo, ¿ya? No dice que este señor cultivó, obviamente en el cultivo, y creció, cultivó el Staphylococcus aureus. Se fue de viaje, como dice su compañero, y cuando volvió, vio que creció un hongo. Y dijo, pucha, se me contaminó el cultivo. Pero notó algo interesante en el crecimiento de este hongo, que alrededor de este hongo no crecía la bacteria, así como en la imagen, no crecía. Investigó más a profundidad y se dio cuenta que este hongo producía una sustancia, ¿ya? Identificó al hongo y este hongo se llamaba Penicillium notatum, ¿ya? Y bautizó a esta sustancia que producía como penicilina. Fue el auge de los antibióticos en ese año. Penicilina para todo, penicilina para el dolor de cabeza, incluso lo ocupaban. Penicilina para todo. Fue de ese modo que por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿qué pasa? Resistencia bacteriana. Muy bien. Y fue comercializada a partir del año 1941. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los antibióticos. Los antibióticos se clasifican de 4 formas, según su origen, según el espectro de acción, según su forma de actuación y según el mecanismo de acción. ¿Bacterio, no? Y según el mecanismo de acción, según su origen, cómo se dividen los antibióticos. Van a disculpar que tengo examen de fármaco mañana y estoy con eso, fármaco. ¿Ya? Según su origen, ¿cómo se dividen los antibióticos? Se dividen en biológicos, sintéticos y semisintéticos. Los biológicos son aquellos que los producen los microorganismos, como en este caso, la penicilina natural, ¿no es? Que era producida por ¿quién? Por el hongo. Penicillium notatum. ¿Ya? Los sintéticos producidos por síntesis química. Estos ya son los que actualmente vemos en la farmacia. Y tenemos los semisintéticos, que sobre la base de un núcleo producido por un microorganismo se engasan radicales obtenidos por síntesis química. Por el espectro de acción, tenemos fármacos de amplio espectro, que estos interfieren en el crecimiento y desarrollo de muchas bacterias. Estos generalmente no se recomiendan para las infecciones leves, porque ¿de qué sirve dar un antibiótico de amplio espectro si solo tiene una infección en la garganta, digamos? Esto va a ir a todo el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando damos un antibiótico fuerte? ¿Qué produce? Disbiosis. ¿Cuáles son las consecuencias de la disbiosis? Hay una alteración de la microbiota,
y se producen, bueno, esto hace que el sistema inmune disminuya, por lo tanto va a ser un paciente inmunodeprimido. ¿Ya? ¿Qué va a hacer muy en clase? Bacillus anthracis, listeria monocytosis. Bacillus cereus. Ya está cerrado su parcial. Ya, tenemos a los antibióticos de amplio espectro, de espectro menos amplio, que estos actúan sobre un número limitado de bacterias. O sea, tenemos de amplio espectro muchas bacterias, este es un número limitado. Y por último tenemos los de espectro reducido, que estos tienen comportamiento eficaz en un número reducido de bacterias. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estos de acá? ¿Alguien que se anime? La cantidad por la bacteria por la actúan dentro del espectro, actúa sobre mayor cantidad de bacterias. El espectro menos amplio sobre un número más limitado y el reducido sobre un número reducido. Muy reducido, ¿no? ¿Ya? Y también tenemos por su forma de actuación. Los que han leído, yo pienso que han visto el término bacteriostático, bactericida. ¿Ya? Su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué hace un antibiótico bacteriostático? Inhibe el crecimiento de la Inhibe el crecimiento o desarrollo de la bacteria, pero no la lisa. Simplemente hace que se paralice. Y si se paraliza, pues se muere después, digamos. O bueno, no se muere. Se paraliza, disminuye su multiplicación y ahí entra el sistema inmune a destruir. Porque ¿qué es lo que produce la enfermedad? La alta carga infectiva. O sea, la alta multiplicación de la bacteria. Y tenemos los bactericidas. ¿Qué hacen esto? Provocan la muerte bacteriana. Ya. Recapitulando. ¿Cómo se dividen los antibióticos según su origen? Biológico, sintético y semisintético. Biológico, natural, sí. En algún examen aparece eso, biológico o natural. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo. Entonces tenemos biológico, sintético y semisintético. ¿Por qué se caracterizan los biológicos? ¿Quiénes los producen? Los Microorganismos. Los sintéticos por síntesis química. ¿Y los semisintéticos? Se usa la base del núcleo producida por un microorganismo y se lo une con radicales obtenidos por síntesis. Muy complejo, pero es como que tenés una base natural y lo unís a algo químico y ya se hace semisintético. Ya. Y por último, según su forma de actuación, algo que quiero recalcar acá, forma de actuación no es lo mismo que mecanismo de acción, no se van a confundir. ¿Ya? No es lo mismo. Según su forma de actuación, ¿cómo se dividen? Es que, no. Uno es su espectro de acción y el otro es su forma de actuación. Espectro, cuando digan espectro de acción, amplio espectro, espectro menos amplio y espectro reducido. Ahora, forma de actuación, ¿qué es lo que hacen? Eso, bacteriostático. Eso tienen que aprender a diferenciar. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ya. Vamos a la siguiente clasificación. Recordemos que los antibióticos se dividen mediante 4 formas. Según su origen, según su efecto de acción, según su forma de actuación y por último, según su mecanismo de acción. ¿Ya? Tenemos antibióticos que van a inhibir la síntesis en la pared celular. En este caso, ponemos como ejemplo a las penicilinas, la cefalcorina, los carbapenems, los inhibidores de beta-lactamasa y por último, la vancomicina, que es un glicopéptido. Después tenemos antibióticos que producen alteración en la membrana celular, las polimixinas. ¿Estas qué hacen? Tenemos la membrana celular de la bacteria. Esto hace que aumente la permeabilidad de la bacteria y si aumenta la permeabilidad va a salir citoplasma, va a entrar líquido y la bacteria va a ficharse. ¿Ya? Tenemos aquellos que producen inhibición de la síntesis de proteínas. Un ejemplo serían los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los macrólidos, los clorapenicoles y por último la clindamicina. La clindamicina. También tenemos aquellos que inhiben la síntesis de ácido nucleico, eso está en su guía, ¿no? Aquellos que inhiben la síntesis de ácido nucleico, estos van
e inhiben enzimas que se encargan de la producción de otras enzimas que producen ácido nucleico. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? En esto tenemos a la rifampicina, quinolona y al metronidazol. En parásitos se ocupa mucho el metronidazol. ¿Ya? ¿Quién aquí está con el doctor Ortiz? ¿Y la doctora Marta? Bien. Yo leí su día por la doctora Marta. ¿Saben qué? Yo me postulé con parásitos, pero no quedar el examen por justo me chocó casi con el examen de bacteria y dije mejor bacteria. Pero es muy buen su temario y van a aprender mucho. Ya, las rifampicinas. ¿Saben para qué se ocupa la rifampicina? Una infección intestinal. No, hombre. ¿Una diarrea? No. Da color rojo a la leche. Ajá. Pero no me acuerdo. Pero da color rojo a la leche como una reacción adversa. Sí, Estos son antibióticos usados para la tuberculosis. Alguien que sea curioso y alguna vez vio tratamiento de la tuberculosis. Rifampicina, isoniazida, metamfetamina. ¿Escucharon esos antibióticos? Eso lo vamos a ver cuando avancemos tuberculosis, pero le doy un plato para que cuando avancemos ya ustedes estén. Y la estreptomicina, que generalmente no se ocupa, porque tiene muchas reacciones adversas. Y por último tenemos los antimetabolitos. Aquí tenemos a la sulfonamida, dimetropina. Ya. Un breve repaso. Tenemos antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, antibióticos que alteran la membrana celular, inhiben la síntesis de proteína, inhiben la síntesis de ácido nucleico y por último, metabolitos. ¿Alguien de aquí ya se lo aprendió? ¿Sí? Vamos a repasar entonces. ¿Cómo se dividen los antibióticos según su mecanismo de acción? Es que ustedes tienen que aprender esto porque es muy importante. ¿Por qué? Recordemos que hay bacterias que no tienen pared celular. ¿Cómo se llama esa bacteria? Micoplasma, ¿ya? Micoplasma. ¿Y por qué es muy importante? ¿Será que si yo tengo una infección por un micoplasma como el ureaplasma urealítico que produce infecciones en el tracto reproductor y urinario, ¿será que yo le voy a dar un inhibidor de la síntesis de pared celular? ¿Por qué? No tiene pared celular, ¿no? Sería en vano darle eso. Es como tirar una bota de agua al agua, digamos, no va a pasar. ¿Ya? Por eso es muy importante que se aprendan estos mecanismos de acción. ¿Ya? No es porque yo soy fregado y quiero poder de la vida. ¿Ya? Vamos a avanzar esto y le voy a contar una anécdota. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifican los antibióticos por su mecanismo de acción? Inhibición de la pared celular, ¿Ya? Alteración de la membrana alteración de la membrana celular, síntesis de proteína, inhibición de síntesis de ácido nucleico y antimetabolitos. Metabolitos. Ya, una vez más con esto y después lo quitamos. ¿Ya? Inhibición de la proteína celular, alteración de la membrana celular, inhibición de la síntesis proteica, inhibición de la síntesis metabólica. Perfecto. Muy bien. Ya están todos machos ahí, ¿no? Vamos a Sí, ver. no. Ya. A ver. ¿Usted? La de verde. Disculpe que no me sepa su nombre todavía, que estamos empezando, pero ya lo voy a conocer poco a poco. Nombrame un mecanismo de acción de algún antibiótico. ¿Cómo? Ya, no aparece la de aquí. Pero menos si es, aparece. Ya. Nombrame otro tipo de antibiótico con su mecanismo de acción. Muy bien. Bien, hasta como funciona. ¿Antimetabolito? Antimetabolito. Un ejemplo. Ya, sulfonamida, metopril. Ya. Nombrame. Ya, sí, decía. Ya están 3, faltan 2. Síntesis de proteína.
alteración de membrana Muy celular. bien. ¿Te acordás de ese fármaco que está acá? Polimixina. Muy bien. ¿Ya? Polimixina. ¿Qué más? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran que vuelva a explicar? Porque este tema es muy importante. ¿Ya? Por eso estoy yendo paso por paso y quiero que todos queden claros con la clasificación de los antibióticos y más que todo con el mecanismo de acción. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Es bueno que nosotros también aprendamos los mecanismos. Es muy bueno. Pero para la Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, para la doctora sí tiene que aprenderse. ¿Saben por qué? Porque después de su parcial teórico hay un examen antibiótico. ¿Ya? Generalmente en el examen antibiótico se pregunta nombres 5 antibióticos que inhiben la pared celular, la síntesis de la pared celular. ¿Y qué van a hacer? ¿Vale? Es importante, ¿ya? Es importante además que una vez aprenden esto, todo eso de análisis bacteriológico y todos esos casos clínicos, rapidito, porque ya saben todos los antibióticos, ¿no? Eso. Los efectos adversos de los antibióticos, debido más o menos a qué mecanismo es producido. Eso lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿Y la anécdota? Ah, la anécdota. ¿Ya? ¿Saben qué? El año pasado fue que yo estaba así, no sabía lo que. Y mi parcial era en 2 días. Es como que hoy estaba perdido y en 2 días era mi parcial. Y no, pues yo dije, no, antibióticos, se estudia una noche antes, como dicen todos, ¿no? No. Y la cuestión es que yo tengo un amigo que me dice, ¿sabes qué? Estudia porque te vas a tirar en antibióticos. Y yo, no. Y la cuestión es que me dice, te hago una apuesta. Esta noche te vas a aprender todito los antibióticos, mecanismos de acción, reacciones adversas, resistencia bacteriana. Y mañana, ya para el examen, vamos a ver quién aprueba. El que apruebe se gana una Coca-Cola. Y el que no, pues se aplaza, ¿no? ¿Ya? Yo le dije ya. ¿Y cuál era la condición? De que hoy tenías que estudiar en la noche y ya mañana te hacíamos un repaso para ver quién había aprendido mejor, ¿no? Y les digo que si yo pude aprender todos los antibióticos con todos los nombres, mecanismos de acción en 3 horas, ustedes también pueden hacerlo, ¿ya? Por eso le digo, antibiótico no es complicado. Ustedes tienen que relacionar los nombres, son muy parecidos. Por ejemplo, las penicilinas todos terminan en penicilina, ¿ya? Son muy relacionados y ustedes van a poder sacarse 10 de 10 en ese examen de antibiótico. ¿Ya? ¿Ah? Ya, un breve repaso, ¿ya? Antibióticos, mecanismos de acción, ¿cuáles son? Inhibe síntesis de pared celular, síntesis de proteínas, inhibe síntesis de ácido nucleico, que son el metabolismo, y por último, síntesis de ácido nucleico y los antimetabolitos, ¿ya? ¿Está bien? Aceleración de la sí, que yo no hice. Ahí está, de abajo. Ahí está. ¿Ya? Las polimixina, también conocida como polipin, que es el antibiótico más fuerte conocido hasta la actualidad. Politin solo le da cuando tu paciente está a un paso de morirse. No tiene sensibilidad para ningún otro antibiótico. No se recomienda. Para los casos leves. ¿Ya? Antibióticos según su tipo. ¿Cómo actúan? ¿Se acuerdan de su espectro de acción? Amplio espectro. Espectro menos amplio. Muy bien. Sustancia química producida, este es el concepto, ¿no? Después le voy a preguntar. Mecanismo de resistencia, se lo vamos a ver más adelante. Clasificación. ¿Cómo se clasifican según su forma de exportación? Bacteriostático. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ya? Después vamos a hacer preguntas. Vamos con la primera familia de los antibióticos, los beta-lactámicos. ¿Ya? Estos pertenecen a la familia de los antibióticos que inhiben, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la síntesis de pared celular. Estos tienen un espectro bacteriano
principalmente en gram positivo. ¿Por qué? Tiene parece Más gruesa, ¿no? Más pectidoglicano, más lugar donde actuar. Tienen espectro bacteriano en gran negativo, aunque en menor porcentaje. Como un ejemplo, meningococo, gonococo y moraxella catarrhalis. El meningococo es aquel, ¿se acuerdan que una vez les nombré el Neisseria? Neisseria meningitidis y de la produce la gonorrea, Neisseria gonorrea. Así se pronuncia. ¿Ya? Y moraxella catarrhalis, eso lo van a ver en los gran negativos. Es una bacteria negativa que produce infecciones respiratorias en la vía inferior, produce neumonía en pacientes mayores y produce cuadros clínicos en los oídos como la otitis media aguda. ¿Ya? Pregunta de examen de superior. Y por último, también tienen espectro sobre las espiroquetas, aunque en menor cantidad, porque recordemos que las espiroquetas tienen una pared celular muy delgada. ¿Ya? Son de carácter bactericida. ¿Ya? Imaginémonos esto, tenemos un globo, si vamos y destruimos, lo llenamos de agua en el globo y o sea, con una aguja lo pinchamos, ustedes le digan. ¿Qué pasa? Se destruye el globo, ¿no? Esto es lo mismo, más adelante vamos a ver cómo actúan estos de acá. Y dice, tiene una buena difusión y sus efectos adversos son escasos o muy bajos. ¿Ya? ¿Ya? Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo es la síntesis del pectidoglicano. Tenemos la membrana citoplasmática, tenemos la membrana o la pared celular. ¿Cómo se llama el espacio entre la membrana citoplasmática y la pared celular? Periplasma. Periplasma. Y dentro de la membrana celular, ¿qué se encuentra? El citoplasma, citosol y los ribosomas. ¿De qué se encargan los ribosomas? Síntesis. Síntesis de proteínas. Muy bien. En el citoplasma, gracias al ribosoma y demás organelos, se va a producir la síntesis de componentes del pectidoglicano y su posterior transporte al espacio periplásmico. ¿Ya? Esto es importante, sí, porque cuando ustedes estudian algo, tienen que saber cómo se produce, ¿no? O el porqué de eso. No van a decir y van a repetir como robot, ni de síntesis de pared celular. No. Tienen que saber el porqué de todo eso, ¿ya? Posteriormente, tenemos toda la sustancia, ¿ya? Y se va a la formación de cadenas de NAC y NAN, N-acetilglucosamida y N-acetilácido monoácido. Que esto va a formar una cadena de pentapeptídicos. No nos vamos a complicar y voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que estos son los ladrillitos de la casa, ¿ya? Tenemos diferentes ladrillitos. Posteriormente va a venir una proteína, que es la proteína fijadora de penicilina. Esta proteína va a ser el cemento. Cuando unimos dos ladrillos con el cemento, ¿qué se crea? Una pared, ¿no ven? Una pared firme y fuerte, ¿ya? Va a actuar la proteína fijadora de penicilina y posteriormente se va a la formación del pectidoglicano. Bien, aquí estaban separadas estas cadenas y aquí bien unidas. ¿Gracias a qué? Proteína fijadora de penicilina, ¿ya? Y es así como se forma el pectidoglicano. ¿Más cantidad en quiénes? ¿Gran positiva y menos cantidad? Ya. Eso. ¿Por qué les explico cómo es la síntesis del pectidoglicano? Porque ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de acción del beta-lactámico. Recordemos, ¿cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Inhibe síntesis de pared celular. ¿Ya? Va a venir el beta-lactámico, inhibe síntesis de pared celular, ¿no? El beta-lactámico va a realizar una competición entre el beta-lactámico y la cadena pentapeptídica que le dije, ¿no? Del NAC y el NAC. Y obviamente va a ganar el beta-lactámico porque tiene más afinidad con la PVP. Digamos que viene y le quita el cemento a esa casita. ¿Ya? Le quitó el cemento. ¿Cómo van a estar las paredes? Frágiles, ¿no? Y aparte de que están frágiles, va a haber una activación de endolicina, que son enzimas que producen degradación enzimática del pectidoglicano. Está frágil, vienen enzimas, la destruyen. No va a haber la formación de la pared celular. Posteriormente, si no hay pared celular, la bacteria no va a poder vivir o no va a poder vivir. No, se muere. Y por eso que tiene efecto
bactericida. ¿Qué tal? Porque si no se puede que no entienda. N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Ácido N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina. ¿Ya? ¿Y esto está en inglés? ¿Alguien sabe inglés? No. Proteína, fijadora, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna duda? Entonces la penicilina activa, ¿no? A la generación, la hace que active y... Claro, activa. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos con la siguiente. Ya. Ahora vamos a empezar con las penicilinas. ¿Las penicilinas a qué familia pertenecen? A los betalactámicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los betalactámicos? Muy bien. Síntesis de pared celular. ¿Ya? Tenemos las penicilinas naturales. Estas penicilinas naturales van a haber muchos tipos. Tenemos a la penicilina B, que es la única que se puede administrar por vía oral. Penicilina G benzatínica, penicilina G potásica, la penicilina G proteínica y la penicilina G la sódica. ¿Ya? La penicilina G benzatínica es la que principalmente se recomienda. La penicilina G benzatínica es la que principalmente se recomienda para los casos de parasitis estreptocócica. Eso lo vamos a ver cuando avancemos infecciones de vías respiratorias altas, que creo que está después de este tema, ¿no? Creo que es el tema 8 o 9. 8 o 9. Terminamos esto y ya empezamos con todas las infecciones, vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, infecciones gastrointestinales, infecciones de piel y demás. ¿Ya? Esto yo no le voy a explicar mucho a profundidad todos los nombres, porque ustedes tienen que estudiarlo. Simplemente le voy a dar una orientación más o menos. Penicilina B, G, acuérdense. B, oral, la única oral. ¿Por qué no se administra por vía oral la penicilina G? ¿Por qué? Porque es tóxica, pues tiene. Dice, porque no tiene un carácter estable en el tubo gástrico. Y si no está estable, pues puede ser nocivo, ¿no ves? Estas principalmente se administran por vía intravenosa o endovenosa. Vamos con la siguiente familia. La aminopenicilina. Amplía su espectro para gram negativo, principalmente para enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella y Haemophilus influenzae. En esta familia tenemos a la amoxicilina, que es muy conocidísima. No creo que alguien no conozca la amoxicilina, ¿no? Pues sí. Ya. La amoxicilina y la ampicilina. Tenemos a las penicilinas semisintéticas o resistentes a penicilinazo o beta-lactamasa. Se recomienda principalmente en Staphylococcus aureus, productores de penicilinasa o beta-lactamasa. ¿Ya? En esta familia tenemos a la meticilina, a la napsilina, oxacilina, diploxacilina y a la cicloxacilina. Ya, vamos a la siguiente familia. Ya. Ahora tenemos a la antipseudomonas. Aquí tenemos a la carboxipenicilina y a la ureidopenicilina. Carboxi-antipseudomonas. Entonces, si dice antipseudomonas, ¿para quiénes más o menos va a estar indicada? Para la pseudomonas, la veriginosa. ¿Ya? Depende si es sensible o resistente. Porque si es resistente no le hace nada. Tiene mucha resistencia. Ajá. Es que es una bacteria principalmente nosocomial. ¿Y qué pasa con las bacterias nosocomiales? Son resistentes desde que se crean, ¿no? Desde que nacen, en otras palabras. Porque están expuestos a diferentes ambientes. En un hospital pues hay todo tipo de antibióticos y ellos están ahí. Es por eso que desarrollan resistencia natural. Lo vamos a ver más adelante. Carboxipenicilina, aquí tenemos a la carbenicilina y a la cicarcilina. Y a la ureido, piperacilina, meslocilina y ascocilina. ¿Ya? Esto lo estoy pasando rápido porque ustedes tienen que estudiarlo en casa. No sé si alguien puede aprender así si lo explicamos muy rápido. ¿Ya? Después tenemos a los beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa.
¿ya? Aquí tenemos a la amoxicilina más el ácido clavulámico, a la ampicilina más el sulbactam, a la piperacilina más el tazobactam y a la cefoperazona más sulbactam. ¿Qué son los beta-lactámicos? Los inhibidores de beta-lactamasa, perdón. Estos inhibidores de beta-lactamasa, a ver, ¿qué hace la beta-lactamasa para empezar? Le voy a explicar esto para que puedan entender esto ya. Tenemos el antibiótico que es el beta-lactámico, que está principalmente compuesto por un anillo. Un anillo, imagínense un anillo, ¿ya? Está el antibiótico. Ese anillo va a ir y va a actuar sobre la bacteria y la va a destruir, ¿ya? Va a hacer todo ese procedimiento que les expliqué, de que se une con la proteína, fijadora de penicilina y activa la citolicina también. ¿Ya? Ese anillo va a hacer toda esa función. Tenemos bacterias que producen penicilinasa o beta-lactamasa. ¿Qué son esas? Enzimas, ¿ya? Estas enzimas van a venir y van a destruir ese anillo. Y si no hay el anillo, no va a haber el efecto farmacológico que se quiere con el antibiótico, ¿ya? Es por eso que estos inhibidores de beta-lactamasa van y se unen con esas enzimas, como es la beta-lactamasa, y la inactivan. Una vez inactivada, el anillo va a poder realizar su función, ¿ya? Por eso beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Quieren que vuelva a explicar una variación? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Parece raro, ¿no? Pero después se entiende y es cool. Y tenemos esta familia aquí, una familia muy grande, que son las cefaloporinas. Existen cefaloporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta y quinta. La doctora le hizo un TikTok de esto, ¿no? ¿Lo vieron? No. ¿No lo vieron? Yo lo vi, ¿no? ¿Ya? Tenemos las cefaloporinas de primera generación, ¿ya? Que estas van a tener mayor efecto o mayor espectro en la gran positiva y menor en la gran negativa. Tenemos cefaloporinas que se administran por vía oral y por vía parenteral. En la por vía oral tenemos al cefadroxilo, cefalecina y la cefalina. Y la por vía parenteral a la cefalotina y a la cetadina, ¿ya? Tenemos a los de segunda generación. ¿Esto por qué se caracterizan? Porque tienen igual espectros en gran positiva y gran negativa. Tenemos aquellas que se administran por uso parenteral y por uso oral. En el uso parenteral tenemos a la cefuroxima, cefamandor y por último a la cefoxitina. Por uso oral al cefaclor y a la cefuroxima. Son nombres raros, ¿no? Yo igual la cita. Después tenemos a las cefaloporinas de tercera y a las cefaloporinas de cuarta. Las cefaloporinas de tercera van a tener menor espectro en gran positiva y mayor espectro en gran negativa. ¿Qué antibióticos tenemos acá? ¿O qué cefaloporina? Cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefoperazona. ¿Ya? ¿Alguna vez has escuchado este antibiótico? Creo que es muy conocido, la ceftriaxona. Vamos a poner ceftriaxona porque está en una infección. ¿Lo ves? Tenemos a los de cuarta generación, que estos van a tener igual espectro. Buenas tardes, doctora. Sí, creo que es muy pequeño el espacio. Creo que no, doctora. Falta el espectro en gran positiva y gran negativa. Aquí tenemos al cefepime y al cefpiromén. Y la lista de... No puedo yo presentar esa lista. Todos los auxiliares me presentan la lista que debe ser, es esta. Eso, Esta lista que ¿Ya? Tenemos las cefaloporinas en quinta, vamos a ir a contar la vida. ¿Ya? Estas principalmente que van a estar reservadas para Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, ¿ya? O meticilina, ¿ya? En esta familia tenemos a la ceftarolina y al ceftobiprol, ¿ya? Eso ya lo tienen como biprol. Fíjense.
Ceftaviprol. Sí, ajá, ceftaviprol. Está bien. Me voy más bien. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente familia. ¿Dónde está? ¿Ya? Página 35. ¿Cuántas familias de Aquí. cefaloporinas tenemos? Ahí es. 5. Se van a sacar 5 flash en esta lista que vio la otra. ¿Ya? Ahora tenemos a los carbapenens o carbapenémicos, que estos son la última alternativa para las bacterias multiresistentes. Van a tener efecto tanto en gram positiva, en gram negativa y en anaerobio. ¿Ya? ¿En qué bacterias más o menos vamos a ocupar esta? En Staphylococcus aureus, pero en un Staphylococcus aureus MLSA, que significa Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Ya? En una Pseudomonas aeruginosa multiresistente, en Bacteroides fragilis, que son anaerobios, eso lo van a avanzar en el segundo parcial, y en el Clostridium difficile, que es un bacilo gram negativo. ¿Qué antibióticos tenemos en esta familia? La nemotecnia que yo ocupaba era IME, Doripenem, Imipenem, Meropenem y Ertapenem. ¿Ya? Esa es la nemotecnia. IME, por eso lo puse en ese orden, o por lo corregí ese orden. ¿Ya? Doripenem, Imipenem, Meropenem y Ertapenem. Tenemos a los moxalactam. ¿Para quiénes va a estar reservado únicamente? Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Si la bacteria, bueno, aquí también dice Pseudomonas aeruginosa, pero si la bacteria es resistente o produce carbapenemasas, que son enzimas que degradan los carbapenems, tenemos esta última alternativa, que es la fibronante. ¿Ya? Vamos con los glicopéptidos. Los glicopéptidos, en esta familia tenemos a la vancomicina y a la teicofilamina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben síntesis del pared celular. Modo de acción, bacteriocida. ¿Va a destruir la bacteria? ¿Qué va a hacer? Su crecimiento, ¿no? Espectro solo en gram positivo. ¿Ya? Aquí dice farmacocolonita de oro reservado para MLSA. ¿Ya? Si su paciente no responde a unas cefaloporinas distintas, ¿qué hacemos? Acudimos a los glicopéptidos, principalmente a la vancomicina. ¿Ya? Vancomicina, principal antibiótico recetado o indicado en este caso para un MLSA, también para Clostridium difficile, Enterococo, pero este de acá es tóxico. ¿Tóxico por qué? Porque produce una reacción adversa, que es el síndrome del hombre rojo. Muy importante, ¿ya? ¿Quién produce el síndrome del hombre rojo? La vancomicina, ¿ya? ¿Pero por qué produce? Las reacciones adversas principalmente se dan por los 3 factores, ¿ya? Factores genéticos, por la dosis que se aplica y también por la vía de administración, ¿ya? Esos son los 3 factores por los cuales se van a producir las reacciones adversas. Aquí le voy a poner le voy a mostrar un ejemplo, este síndrome, ¿ya? Se ve así. ¿Por qué se produce? Porque se administra vancomicina mal diluida y muy rápido, ¿ya? O si les preguntan por qué se produce el síndrome del hombre rojo, por la mala administración de vancomicina. ¿Por qué? Mal diluida y se administra muy rápido, ¿ya? ¿Quién produce el síndrome del hombre rojo? Y es una reacción adversa medicamentosa o reacción adversa de los medicamentos. Aquí tenemos el ribosoma bacteriano. El ribosoma bacteriano va a estar constituido por 2 segmentos. Segmento 50S o unidad 50S y la unidad 30S. ¿Ya? No vamos a entrar a profundidad mucho. Solo, ¿por qué le digo que tiene 50S y 30S? Porque van a haber antibióticos que van a actuar solo en la unidad 50S y otros que solo van a actuar en la unidad 30S. ¿Ya? Los aminoglucósidos. La nemotecnia es genta. Gentamicina, streptomicina, neomicina, tobramicina y amicacina. Esa es la nemotecnia del aminoglucósido. ¿Ya? La gentamicina, creo que es un antibiótico muy conocido. ¿Han escuchado? ¿Ya? Gentamicina, amicacina, tobramicina, neomicina, netimicina, streptomicina, aquí si no me equivoco está la amicacina, la canamicina y la streptomicina. ¿Esto para qué se van a usar principalmente? Para infecciones urinarias, ¿ya? Son uno de los antibióticos de elección para infecciones urinarias.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben síntesis de proteínas, pero ¿en qué segmento? Aquí es donde tienen que especificar, ¿ya? En segmento 30 y 50S, en ambos. Puede actuar tanto en ambos, tanto en 50 como en 30S. Por lo tanto, va a tener un modo de acción bactericida. Si no hay síntesis de proteínas, ¿será que la bacteria va a vivir? No, no es, por lo tanto se va a morir. Ahí es donde más o menos tienen que pensar y razonar por qué es bactericida. Sin proteínas no hay vida, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el modo de acción de la aminoglucosis? Bactericida, ¿ya? Ahora tenemos a los macrólidos, que es otra familia muy importante. ¿Por qué? Porque los macrólidos se van a recetar a aquellas personas que son sensibles a penicilina, pero alérgicos a la penicilina, y en embarazadas. ¿Por qué? Porque estos antibióticos generalmente no son muy tóxicos, ¿ya? Y también porque son expertos o de elección para los gérmenes intracelulares, ¿ya? Estos actúan solo inhibiendo la síntesis de proteínas en el segmento 50S. Por lo tanto va a ser, aquí se va a priorizar. Ya, les explico esto. 30S, bactericida, ¿ya? Porque en el 30S, en este segmento, van a haber más elementos vitales en el ribosoma, mientras que en el 50 solo va a producir un efecto bacteriostático. 50S, 30S, muy bien. Entonces, ¿por qué indicamos los macrólidos? ¿A quiénes? A pacientes alérgicos a la penicilina, embarazadas por su bajo nivel de toxicidad, ¿ya? Y porque son expertos o indicados para microorganismos intracelulares, ¿ya? Por ejemplo, en un caso clínico le viene que su paciente está con una infección, pero abajo hay un dato, es alérgico a la penicilina. ¿Qué hacemos? Si es alérgico a la penicilina, no le podemos dar ninguno de los otros anteriores que está lactando, ¿ya? Como ser la penicilina, la aminopenicilina, la penicilina sintética, perdón, ninguna de esas, ¿ya? ¿Qué antibióticos tenemos en esta familia? Eritromicina, roxitromicina, claritromicina, acitromicina, ¿ya? Nos quedamos con eso. Vamos con la siguiente familia, que son anticonsamidas. Tenemos a la lincomicina y a la clindamicina. Mecanismo de acción: inhiben síntesis de proteína en segmento 50S, por lo tanto va a ser bacteriostático, ¿ya? Espectro en gram positiva, anaerobio. ¿Esto por qué se caracterizan? Porque llegan a tejido óseo y líquido sinovial. Son tóxicos. También solo se usan para MRSA. ¿Qué significa MRSA? Bien, meticilina resistente a la medicina. Aquí es lo que le dije de lo que inhibe la síntesis de ácido nucleico, ¿no es? Clotrimoxazol. Esta combinación entre el trimetoprim y la sulfonamida. El trimetoprim se va a encargar principalmente de destruir a la enzima llamada dihidrofolato reductasa, mientras que la sulfonamida destruye a la enzima dihidroteroato citasa, ¿ya? Estos van a evitar que se forme ácido tetrahidrofólico. Esto no es importante por si acaso. Ácido dihidrofólico, que estos van a ayudar a la síntesis de ácido nucleico, de nucleótido o de ácido nucleico. Si cortamos toda esta cadena desde acá, ¿será que va a haber síntesis de ácido nucleico? No, no, ¿ya? Mientras que las quinolonas directamente van a ir y van a actuar sobre la topoisomerasa. ¿Se acuerdan qué hace esa enzima? Desarrollamiento de la ADN. La enrolla. ¿Ya? Si no se enrolla el ADN, no se va a poder llegar a su estadio final, por lo tanto no va a haber vida. ¿Ya? Vamos para la siguiente. Ahora tenemos a una familia que es muy grande, que son las quinolonas. Tenemos quinolonas de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esto? ¿Cuál es el mecanismo de acción? De la ADN quilasa o de la topoisomerasa, como estaba en el anterior cuadro, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, el modo de acción bacteriostático y bactericida, dependiendo de qué familia vemos. En la primera generación tenemos al ácido nalidíxico, al ácido oxalínico y al pipemídico.
En la segunda generación tenemos a los más conocidos, los floxacinos, ciprofloxacinos, ¿han escuchado alguna vez? Ofloxacino, perfloxacino y norfloxacino. Tercera generación, en su vida creo que tienen más. ¿No ves? Yo solo puse. Sí, Ay, altísimo, tiene que atenderse todingo. ¿Ya? Página 34 dice quinolonas de primera, segunda generación. Unas son floradas y otras no floradas. La primera generación no floral. Ya, la primera generación también conocida como no florada y esta otra como fluoroquinolonas. ¿Ya? Eso, yo solo puse un ejemplo para que más o menos tengan una idea. Tercera generación de ofloxacino y cuarta generación moxifloxacino. Ahora tenemos a la sulfonamida y el trimetoprim. Sé que este es un tema un poco cansador porque quizás son palabras un poco raras, pero ya vamos a ver. Sulfonamida y el trimetoprim. ¿Cómo se llamaba el fármaco o el antibiótico que resultaba de la unión de estos dos? Cotrimoxazol. ¿Ya? Cotrimoxazol. Tenemos a la sulfadiazina, sulfamethoxazol, sulfisoxazol y al trimetoprim. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Sí. Inhibe síntesis de ácido nucleico. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener un modo de acción bacteriostático. En este caso, juntos forman el clotrimoxazol. ¿En quiénes se usa? Principalmente en el Pneumocystis gyrovecii. Esta bacteria va a ser una bacteria oportunista que va a provocar neumonía en pacientes con SIDA. Sí, exacto. Cuando se juntan recién. ¿Ya? Por separado son bacteriostáticos, pero cuando se juntan, bactericidan. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Tenemos a la tetraciclina. Tenemos tetraciclina de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. En la de acción corta tenemos la tetraciclina, oxitetraciclina y la clortetraciclina. En la acción intermedia, metaciclina. Está igual que en su día, ¿no? En la acción larga, la doxiciclina y minoxiclina. ¿Ya? ¿De qué se encargan o qué mecanismo de acción van a tener estos antibióticos? Inhiben síntesis en segmento 30S. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser tanto bacteriostático como bactericida. Espectros en gram positiva, gram negativa y en microorganismos intracelulares. Aquí nos dice que está reservado principalmente para el Vibrio cholerae. ¿Qué enfermedad produce el Vibrio cholerae? ¿Ya? La brucelosis y neumonía por Haemophilus influenzae como última alternativa. ¿Ya? Una reacción adversa muy conocida de esta es el síndrome de Fanconi. ¿Ya? El síndrome de Fanconi y dientes teñidos tóxicos. ¿Por qué? Bueno, ¿ya? El síndrome de Fanconi es un síndrome que principalmente va a afectar al sistema renal. Va a dañar todas las células tubulares, por lo tanto, va a aumentar la filtración o la filtración en este caso. Aquí tenemos un ejemplo de los dientes teñidos, dice, ¿no? O dientes oscuros. ¿Por qué se da esta reacción adversa? Las tetraciclinas van a tener una afinidad muy alta al calcio, ¿ya? Y estas van a ir y se van a unir a todos los lugares donde haya calcio. Se van a unir al hueso, pero los huesos no lo podemos mover, ¿no? Se van a unir a los dientes y por eso es que van a darle esta coloración, ¿ya? Pregunto, ¿qué reacción adversa produce la vancomicina? No, vancomicina. Síndrome de hombre rojo. Síndrome de hombre rojo, ¿ya? Y vancomicina. ¿Ya? ¿Por qué se da el síndrome de hombre rojo? Por la mala dilución que también. ¿Ya? Por la administración muy rápida y por la mala dilución. ¿Ya? Y aquí tenemos el síndrome de Fanconi y a los dientes oscuros. Los dientes teñidos. ¿Por qué se caracteriza esto? Porque es muy ototóxico. ¿Ya? Vamos con los polipéptidos. Los polipéptidos nos dice mecanismo de acción. Posee un anillo policatiónico que se une a los ácidos grasos de la membrana citoplasmática, por lo que tiene un efecto detergente. ¿Se acuerdan de la polivixina? ¿Qué mecanismo de acción tenía? Alteración de la membrana celular. Le dije que aumentaba la permeabilidad. Es por eso que dice que posee un anillo policatiónico que se une a los ácidos grasos de la membrana. Y prácticamente como la membrana lipidica, ¿no es? Como dice que tiene un efecto detergente. ¿Qué hace el detergente? Limpia toda la grasa, ¿no? Por lo tanto, su pared celular va a quedar muy inestable o muy permeable y por eso que va a destruirse. Modo de acción bacteriostático,
para infección de oído externo, ojo y vejiga. Pero, lo malo es que son muy tóxicos, ¿ya? Por eso no se recomienda. Hace rato le hablé del colistin, ¿no? Tenemos la polimixina B, a la polimixina E o colistin. ¿El colistin en quiénes se usaba? En pacientes multiresistentes, ¿no? Donde ya casi ningún antibiótico tiene sensibilidad. Es el antibiótico de última opción. Si es resistente al colistin, no. Tenemos a la bacitracina, ¿ya? Dice, la polimixina tiene un espectro de actividad limitado casi exclusivamente a bacilos gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter salmonella y Shigella, entre otros. Ahora tenemos a la rifampicina. En esta familia tenemos a dos antibióticos. La rifampicina, como dice su propio nombre, es la rifabutina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se unen a la subunidad beta de la RNA polimerasa. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo de acción de la rifampicina? ¿Entienden lo nombrado? ¿Inhibe? Apellido primero. Bien, inhibición de síntesis de ácido nucleico. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con RNA polimerasa. ¿Se acuerdan de la AN-milasa hace rato de la? Ajá. Todo eso se va a encargar de la inhibición de síntesis de ácido nucleico. ¿Ya? Modo de acción bactericida de amplio espectro. Amplio espectro. Espectro de actividad, bacterias gram positiva, gram negativa, meningococo, micobacterias. ¿Ya? Por eso es que les dije que la rifampicina se ocupa como tratamiento para la tuberculosis. ¿Ya? También se ocupa para Mycobacterium leprae, pero principalmente para tratamiento de tuberculosis. ¿Por qué se caracterizan estos antibióticos? Son antibióticos que se dan a dosis muy larga y por lo tanto, si ustedes consumen mucho van a tener... Bueno, esperen. Es que me puse nervioso por ya. Son antibióticos que su dosis es muy larga y estos van a ser muy tóxicos, exacto, muy tóxicos, van a producir muchas reacciones adversas, dolor de cabeza, vómito, náusea, fiebre. ¿Y a quién le gusta estar puesto con esto? ¿No es? Por lo tanto, los pacientes dejan de tomar esto y adquieren resistencia. ¿Ya? Tenemos a los anfenicoles. Aquí tenemos al cloranfenicol y al tianfenicol. Mecanismo de acción: inhiben síntesis de proteína en cemento 50S. Modo de acción bacteriostático y bactericida en el caso de la salmonela. ¿Ya? Si su paciente le llega con salmonela, entonces puede utilizar cloranfenicoles, pero primero, ¿cuál es la regla de oro? Primero empezar desde el fármaco más bajo o con menos espectro y después ir subiendo. ¿Ya? No se van a ir directo a estos antibióticos que son muy fuertes, porque lo único que van a lograr es que lo van a destruir a la bacteria, pero con el tiempo van a hacer que el paciente se vuelva resistente. ¿Ya? Espectro amplio y reacciones adversas, anemia aplásica y el síndrome del niño gris. Este síndrome del niño gris se da por déficit de una enzima, que es la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Hay niños que no nacen con esta enzima, y esta enzima lo que hace es una función protectora más que todo. ¿Ya? Glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. ¿Ya? Ahora tenemos algo nitrofurano. 6-fosfato de hidrogenasa. 6-fosfato de hidrogenasa. ¿Ya? Tenemos al nitrofurano. ¿Qué antibióticos tenemos acá? A la furazolidona, nifurtimox, nitrofurantoína y la nitrofurazona. Mecanismo de acción: inhibe síntesis de proteína e inhibe síntesis de acetilcolina bacteriana. Modo de acción: bacteriostático, bactericida. Me estoy apurando porque tengo que explicarles de resistencia bacteriana y de mucho tiempo. ¿Ya? Espectro coco gram positivo, estafilococcus aureus, sacrotítico, epidermidis, enterococcus, bacilo, usado en infecciones urinarias y profilaxis para infecciones urinarias. Otro antibiótico de elección para infecciones urinarias. ¿Cuáles eran los otros? Los aminoglucosos. Pero estos son un poco tóxicos, por lo tanto no se usan muy a menudo y estos también pueden ser de elección. No, eso no es. Ya. Es que eso es más que todo para antibiograma, ¿no? Creo que la doctora les explicó eso en el instituto, cuando hicimos antibiograma. Tenemos que aprender a salir igual. Lo único que tenemos que hacer es esa lista y la de la otra. ¿Ya? Oxazolidona. Tenemos al linesolid. Mecanismo de acción: inhibe la síntesis de proteínas segmento 50S. Los únicos que inhiben el 30S es tetraciclina y aminoglucosa. ¿Ya?
Eso es para que les sirva. Modo de acción bacteriostático, efecto coco gram positivo, MRSA, PRSA, MRSA, estafilococcus aureus resistente a meticilina, PRSA, estafilococcus aureus resistente a vancomicina. Eso lo vamos a ver más adelante. También a los enterococos, indicados en infecciones de la piel, intestino blando, línea sólida. Ese es el cuadro que... Sí. Ahora sí. Sí. Ya vamos directo a resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué es resistencia bacteriana? Resistencia bacteriana se define como la capacidad que tienen las bacterias de evadir los efectos de los antimicrobianos o los antibióticos en este caso, destinados a eliminarlas. ¿Ya? Tenemos resistencia múltiple o multiresistencia. Se ocupa este término, multi, ¿qué quiere decir? Muchas, ¿no? ¿Ya? Se ocupa este término principalmente cuando la bacteria es resistente a muchas familias de antibióticos. Nada más, ¿ya? Se resume en eso. Tengo que pedir permiso, ¿ya? Pero de todos modos, mejor si tomas apuntes, ¿ya? Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es resistente de forma simultánea a diversos antibióticos que pertenecen a familias distintas, ¿ya? ¿Por qué puede pasarlo? Resistencia cruzada. Son conceptos un poco... son fáciles, ¿no? ¿Por qué dicen ustedes? ¿Ya? Resistencia cruzada, ¿a qué se denomina esto? Muy fácil. Una cepa de bacteria o una bacteria nace con una resistencia a una familia de antibióticos, pero por situaciones adversas adquiere resistencia a otra familia de antibióticos, ¿ya? Esto por situaciones adversas o situaciones o métodos de supervivencia, ¿ya? Por ejemplo, el estafilococcus aureus inicialmente solo tenía resistencia a la penicilina, gracias a su capacidad innata de contar con enzimas penicilinasa o beta-lactamasa. ¿Qué hacía esto? Destruía la línea de beta-lactamasa, ¿ya? Dice que luego creó resistencia a la meticilina. Nació con esta resistencia, ¿ya? Pero por situaciones adversas vieron que era resistente a la penicilina, por lo tanto aplicaron meticilina, pero también desarrolló resistencia a este antibiótico. Y más tarde aparecen especies de estafilococcus aureus resistentes a vancomicina. Es lo más fuerte que hay. ¿Esta resistencia es heredable? Sí. ¿Ya? Por si les pregunta, es heredable. ¿Por qué? Porque existen diferentes, por ejemplo, ¿por qué es heredable? Porque recordemos que las bacterias se dividen por fisión binaria. ¿Y cuál es la definición de la fisión binaria? Multiplicación de un microorganismo que se divide en dos células hijas iguales. ¿Lo ves? Es por eso. ¿Ya? Dice la capacidad de resistencia por parte de una bacteria sí es transmisible. Genéticamente, por lo que desde la fisión binaria transversal se pasan a la bacteria las mismas características de resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es heredable? Ese es otro tipo de resistencia, es resistencia adquirida. Porque recordemos que la bacteria no tiene resistencia, se encuentra en un plásmido. Se une y recién adquiere la resistencia. Pero estas lo van a adquirir desde el momento en que se forman, o en que nacen, en otras palabras. ¿Ya? Por eso es heredable. ¿A qué se llama corresistencia? Cuando la información genética que codifica varios tipos de resistencia no relacionados, por ejemplo, algunos pueden tener resistencia a los glicopéptidos, otras resistencias a los carbohidratos, se unen en un solo individuo y es por eso que se expresan en el nuevo hueso. ¿Ya? Un poco complejo, ¿no? Pero nos quedamos con esto. ¿Qué es la resistencia cruzada? Adquieren otra resistencia. Un ejemplo es la estafilococcus aureus. Primero resistente a la penicilina y la vancomicina. ¿Es heredable? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Por motivo de la fisión binaria. ¿Ya? Nos quedamos con eso. Recordemos, bacteria sensible es aquella que con la administración de un antibiótico es efectiva, es decir, se logra la destrucción de esta bacteria. ¿Ya? Y bacteria resistente es aquella que con la administración de un antibiótico no se logra el efecto que se quiere, por lo tanto la bacteria puede sobrevivir. Si le digo la bacteria es sensible a penicilina y le doy penicilina, ¿va a haber efecto? ¿Se va a destruir esta bacteria? Sí. ¿Ya? Si le digo que es resistente a penicilina, no es. Todo claro en ese concepto. ¿Ya? Ahora tenemos a los tipos de resistencia. Como les dije, tenemos a la resistencia adquirida. El plasmido es resistencia natural. ¿Ya? Corrijan eso.
las medidas de resistencia natural. La resistencia adquirida, ¿por qué se va a dar? Primero, por la prescripción libre de antimicrobianos o antibióticos. Por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza y voy a la farmacia y le digo, deme trimidopin, ¿me dan? Es por eso. No hay control, hay prescripción libre de medicamentos. Los antibióticos se consiguen donde sea, la gente hace el mal uso de antibióticos y adquiere resistencia. ¿Ya? También tenemos por la utilización indiscriminada de antimicrobianos en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos y en pacientes en cuidados de unidad intensiva. También tenemos el uso de dosis o duración inadecuada en la terapia antimicrobiana. El ejemplo que le di, la tuberculosis. Los pacientes están tomando su fármaco contra la tuberculosis por diferentes situaciones, tanto reacciones adversas u otras, dejan el tratamiento y tienen resistencia a ese antibiótico y se vuelve más grave. Después tenemos el desconocimiento de los perfiles de sensibilidad. ¿El antibiograma es importante o no en este caso? ¿Sí? Si yo no sé a qué es resistente o sensible, por tratamiento empírico le puedo dar un antibiótico, ¿ya? Pero no voy a saber si este antibiótico va a lograr el efecto que yo quiero o no. Puede que sí, puede que no. Y todo eso va a depender del antibiograma. Ahora tenemos a la resistencia natural, ¿ya? Aquí es donde entran los plásmidos, ¿ya? Resistencia natural es aquella que se transmite de generación en generación, ¿ya? Es la del concepto anterior, que si es heredable o no, casi lo mismo. También se adquiere por plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Material extracromosómico que se une a una bacteria y le da resistencia a los antibióticos. O también por mutaciones bacterianas. Han avanzado ese tema, ¿no? Los diferentes tipos de mutaciones. Y insensibilidad a la bacteria por carecer de la estructura sobre la cual actúa el antibiótico. ¿Ya todo claro te digo? ¿Tienes alguna duda? Es que creo que ya va a ser una persona que estoy hablando un poco. ¿Todo claro? ¿O hay alguna duda? Si hay alguna duda no pasa nada, le pido. ¿Ya? Mecanismos de resistencia. Aquí es donde la doctora mencionó. Tenemos los diferentes tipos de mecanismos de acción de los antibióticos. Pero ante estos las bacterias van a desarrollar mecanismos de resistencia, que son 4. Primero, receptores alterados, transporte alterado de antibióticos, inactivación enzimática y por último las bombas de resistencia activa. Aquí tenemos un pequeño dibujo para explicar esto. ¿A qué nos referimos con mutación de receptor? Van a haber antibióticos que van a actuar sobre un receptor específico, ¿ya? Por ejemplo, los que inhiben síntesis de proteínas van a ir directo al segmento 50S, en el caso del clonazepam, glicosamida y otros antibióticos, ¿ya? Pero si se modifica ese receptor, ¿será que va a poder lograr su mecanismo de acción el fármaco o el antibiótico? No, no es. Es como que... ¿Cómo me puedo explicar? Es como que yo quiera sentarme pero no hay una silla, no voy a poder hacer, ¿no? La función que quiero realizar, ¿ya? Eso es ese pequeño ejemplo para que les quede claro. Modificación del antibiótico. Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico. Un ejemplo de acá, ¿alguien puede dar un ejemplo? Una enzima que modifique la función de un antibiótico. La beta-lactamasa, la penicilinasa y demás enzimas, ¿ya? A eso se refiere con modificación del antibiótico. Después tenemos a la impermeabilidad de la bacteria, ¿ya? ¿Esto qué nos dice? Que la bacteria va a cerrar sus poros y va a impedir que el antibiótico entre, por lo tanto no va a haber efecto. Y por último tenemos la expulsión del antibiótico. Creo que anteriormente le dimos otro nombre, ¿no? Eran estos de acá, receptores alterados, transporte alterado del antibiótico, inactivación enzimática, que este es el segundo ejemplo que le di. Transporte alterado del antibiótico y por último la bomba de resistencia. Transporte alterado del antibiótico es eso que habla de la permeabilidad, no va a poder ingresar. Y por último tenemos las bombas de resistencia. Nos dice que la expulsión del antibiótico. Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula, ¿ya? Un antibiótico que es caracterizado por que las bacterias lo expulsan mediante este mecanismo es la tetraciclina, ¿ya? Importante. Ahora tenemos bacilos gram negativos, blea, ble y carbapenemasa. ¿Qué tiene que saber acá? ¿Qué significa blea? Beta-lactamasa de espectro amplio. ¿Qué es lo más importante? Que las bacterias producidoras de blea
van a ser resistentes a las cefalosporinas de primera y segunda generación y a todos los betalactámicos anteriores a esa familia. ¿Ya? ¿Entendido? Por lo tanto va a ser resistente a todas las penicilinas, todas las penicilinas semisintéticas y demás. ¿Ya? Va a ser resistente hasta la familia de segunda generación de la cefalosporina. ¿Ya? Claro, ahí es que quiero que aprendan estos conceptos porque son importantes. ¿Ya? Sensible hasta primera y segunda generación de cefalosporina, por lo tanto va a ser resistente a todo lo anterior. ¿Quedó claro? ¿Más o menos? Ya. De nuevo. Blea. Quédense con esto. Va a ser resistente hasta la primera y segunda generación de las cefalosporinas, perdón. ¿Ya? Aquí, mira. Tu guía. Tenemos a la primera y segunda generación de la cefalosporina. Si es resistente hasta la segunda, va a ser resistente hasta todos los anteriores antibióticos. Ahora sí se entiende. ¿Ya? Blea resistente hasta segunda generación de cefalosporina. Y tenemos después a la vez beta-lactamasa de espectro extendido. Lo mismo, pero en este caso va a ser resistente hasta antibióticos de cuarta generación, cefalosporinas de cuarta generación. ¿Ya? Por lo tanto, se deben usar, pues podemos usar cefalosporinas de quinta, podemos usar carbapenems o directamente un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa. Carbapenemasa van a ser ¿Qué pasó? ¿Se salieron? Es que tienen otra clase, doctora, y ya es tiempo. ¿Qué hora es? La 45. Ya, sálganse nomás, la próxima clase se termina.